Lo que usted dice es que la fe, la fe de los hombres, de nosotros, no tiene ningún valor si no se sujetan a la palabra, pues, si no está fundamentada en la sana doctrina. Y bueno, podríamos profundizar más, ¿no? Porque una cosa tiene que ser la palabra y la otra cosa es lo que nosotros entendemos de la palabra, que debería ser lo mismo, pero a veces no pasa lo mismo, pues. ¿Ok? Entonces, lo que veo yo en este versículo, hermano, es que él dice, por quien recibimos la gracia, o sea, para Pablo la gracia es un favor no merecido, pues. En el caso de los apóstoles, él está hablando, por ejemplo, de su propio caso, que él persiguió a la iglesia del Señor y no era merecedor de esto, ¿no? Pero también para los otros apóstoles, y dice, y el apostolado, pues, la responsabilidad de llevar el mensaje del Evangelio a Pablo, en el caso de Pablo, a los gentiles. Ahora, lo interesante acá es para la obediencia a la fe. Los grupos religiosos hoy en día piensan que podemos ser salvos solo por fe, pero aquí está hablando de la obediencia, ¿ok? Es necesario obedecer la fe que ha sido dada a los santos, es necesario obedecer el Evangelio, es necesario obedecer la palabra. ¿Y quién tiene que obedecerlo? Aquí dice, en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, esta pequeña porción derrumba lo que a veces malinterpretan de Romanos 10, de que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor, entonces muchos dicen que solamente con creer y confesar ya se es salvo. Eh, este versículo con el que está comenzando Pablo, porque apenas estamos en el versículo 5 de la carta, del capítulo 1, lo que nos muestra es que el apostolado que se le dio a Pablo, que se le dio a los otros, a Pedro, a los otros apóstoles, y verdad, y el favor no merecido que recibieron ellos para predicar el evangelio, era para llevar a las personas a obedecer la fe. Y la fe, Pablo la explica más adelante, que tiene que ver con el oír y el oír la palabra de Dios. Eso no. Gracias, hermano. Y tiene razón usted porque, mire, estaba leyendo este texto que está de Efesios 3:8. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, cuando usted habla de la gracia, que es un favor que Pablo considera no merecido, ahí está el texto que apoya también lo que usted está enseñando ahí. Sí, exacto. Así es. Él mismo lo reconoce, ¿no? Soy Claro, menos que el más pequeño de todos los santos y dice que le puede dar esa gracia, de verdad, hermano. O sea, un hombre que estaba persiguiendo a la iglesia, que estaba eh, dañando la vida de los cristianos y Cristo lo llama precisamente a que viniese a predicar esas, como dice, las inescrutables riquezas de Cristo Jesús. Pues. entonces podemos considerarlo, digamos, podemos quizás interpretarlo que Pablo se considera indigno de hacer este trabajo y esta función que Dios le dio, pero que la acepta. Eso es interesante, hermano, porque Pablo, que fue un obrero tan esforzado, dedicado, como usted bien dice, él se consideraba indigno. Ahora, la pregunta es, los cristianos, todos los demás somos dignos de esa gracia. Yo creo que ninguno, todo, Ninguno, todo, no merecíamos nada. absolutamente nada. Entonces es interesante porque lo que él está diciendo para sí mismo también para nosotros, porque aunque él les persiguió la iglesia, eh, debemos entender que nosotros también andábamos muertos en nuestros delitos y pecados Claro. y Sí. hemos recibido la gracia de la salvación por medio del llamado de la predicación del evangelio. Eso, ¿no? Ahora, siguiendo un poco el pensamiento que usted está, hermano, respecto de lo que dijo en el capítulo de Romanos, capítulo 10, verso 8, verso 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Entonces, muchas personas y denominaciones interpretan eso como el todo
para la salvación, ¿ya? Correcto. Entonces, no es necesario el bautismo, ¿ya? Para Ahora, nada, según según ellos. el pensamiento de ellos, ¿verdad? Ahora, Ujú. mucha gente pensando en eso dice, yo tengo una fe ciega en Dios. ¿Está bien esa frase? No, ya la frase está mal porque es lo que hemos dicho de, de la fe emocional, la fe basada en los deseos de la carne, la fe de la esperanza de que Dios te resuelva un problema de enfermedad, un negocio, te dé un trabajo, te consiga una esposa, que son cosas que el ser humano anhela, pues, pero son esperanzas, pues. Claro. Realmente yo pienso que hay que tener mucho cuidado de utilizar la palabra fe para esas cosas, porque la fe es más completa. Es como cuando Pablo le dijo a los hermanos a los Gálatas, que le dice que no es que hay otro evangelio. O sea, yo creo que tampoco hay otra fe, pues. Lo que debemos entender es que cuando hablamos de fe, hermano, la palabra fe viene y aprendemos de ella, es porque la palabra nos la enseña. Yo creo que antes de la palabra de Dios, la palabra fe, no sé, o sea, habría que investigar si se usaba antes, pero realmente la palabra fe viene a multiplicarse, a expandirse, a ser citada por todo el mundo por la palabra de Dios. Y entonces, si entendemos eso, la fe que nos enseña la palabra es la fe que está fundamentada, que está establecida en la palabra de Dios. Si lo comparamos con la fe, esa que usted está nombrando ciega, la fe emocional, pues entonces resulta que eso no es una fe, eso más bien es una esperanza que tenemos los seres humanos de resolver algo. Sí. ¿Sabe por qué le estoy diciendo esto? Porque he escuchado a mucha gente que no es cristiana, pero dice que tiene una fe ciega en Dios. Y para todo, no, Diosito me ha hecho este favor, este otro, qué sé yo sé que Él está conmigo porque yo tengo una fe ciega en Él. Dios no demanda, no pide una fe ciega, pide una fe razonable, ¿verdad? Estaba leyendo, mano, en Lucas capítulo 10 y el verso 27, verso 25, a ver si no para que participe alguno hermano. Hermana Andrea, si puede leer, por favor. Lucas 10, 25 eh, y al 27, por favor. Lucas 10:25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, gracias, hermana. Hermano, aquí está. Hay un requisito, o sea, amar al Señor tu Dios, dice, ¿con qué? Con todo el corazón. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eh, hay que usar la razón, porque la fe en Dios no es una fe irracional. Dios demanda que meditemos, que pensemos, ¿ya? En lo que significa amar a Dios y amarlo con todo el corazón, incluso incluye los mandamientos cuando uno lee el capítulo 10, 14, verso 15, me parece, del libro de Juan, donde dice, si me amáis, guardad mis Bueno, mandamientos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos esto delante y tenemos el texto que estamos analizando aquí en Romanos 1:5, dice, ¿por qué recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe? Una obediencia basada en que estamos razonando. Dios no quiere que lo amemos ciegamente, ¿no? no, hermano, de hecho, yo siempre digo que el amor a Dios y la fe no está basada en sentimientos,
Los sentimientos vienen después, pero primero tiene que venir el razonamiento, el análisis, el discernimiento, la comprensión, para saber qué es lo que nos está pidiendo Dios, qué nos está ofreciendo, y en función de eso, sí desarrollamos una fe, pero una fe subjetiva, pero debe ser una fe subjetiva siempre basada en la palabra de Dios. Y si está basada en la palabra de Dios, pues ya no es subjetiva, pues. O sea, es complicado el tema de la fe, por eso digo que pocos, pocos logran entenderlo de la fe, porque lo que usted está diciendo de esa fe ciega también está entre los cristianos. Todos utilizan la palabra fe para cualquier cosa. Yo tengo fe de que me van a dar una cita médica. O sea que depende de Dios que le den una cita médica. Entonces, esas son lo que yo digo que son fe subjetivas, pues, o sea, que no están basadas en la palabra, porque la palabra no habla de citas médicas. La palabra lo que hace es que si nosotros somos obedientes, si nosotros agradamos a Dios, Él nos va a responder de acuerdo a su santa voluntad. De repente puede favorecernos de muchas maneras, pero esa idea de que Dios está ahí como para, para complacernos en todo, yo creo que no hemos entendido quién es Dios. Y a veces nos vamos un poco a lo que también las religiones del mundo practican. Yo recuerdo que escuchaba a la gente y decía, no, iban apurados para el trabajo y dice, no, yo le pedí a Dios que me mantuviera el ascensor ahí parado para yo llegar para tiempo. Y para ellos todo eso es fe, pues. Pero esa es la fe basada en la palabra. Es que, Ujú. adelante, termine nomás. Termine. Sí, entonces, es la fe, es esa fe la que Dios pide de nosotros. ¿Es Dios nuestro sirviente? ¿Es Dios nuestro servidor? ¿O somos nosotros los que tenemos que servirle a Dios? Pues, entonces, se utiliza mucho pensando que en esa fe de una esperanza, sí, o sea, todos debemos tener esperanza. Si yo estoy buscando una cita médica, yo tengo que tener esperanza de que me la van a dar, ¿ok? Y confiando en que Dios me va a dar vida para yo poder ir a la cita, para poder conseguirla, para tener fuerzas. Pero a veces se utiliza esa palabra fe para cualquier cosa. Yo voy a conseguir un carro, yo sé que voy a pagar las cuotas, yo tengo fe de que mi hijo va a conseguir un empleo, y eso es una manera muy subjetiva de usar lo que es la palabra fe. Que la palabra fe que vemos en la palabra, en la Biblia, tiene que ver con precisamente lo que Dios dice, promete, ordena, advierte. Está más ligado Eso al es campo espiritual correcto. que al campo material, ¿no? Si se Ujú. puede decir. Ahora, perdona que me quede en ese texto porque hay otras cosas que van apareciendo ya dentro de esto. Por ejemplo, hay personas y de cristianos he escuchado, y basado en lo que tú estás diciendo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, yo tengo fe que me va a ir bien. Y Claro, pero ¿dónde que está el versículo ese, hermano? Para 8:28 de Romanos. Romanos 8:28, pues. ¿Sí? Ok, claro, si sacamos el versículo fuera de contexto, claro, lo aplicamos a todo. Claro. Pero aquí está hablando de los problemas, de las persecuciones, y él termina diciendo, eh, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Pues, ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Entonces, él está hablando de los problemas, de los sufrimientos, y especialmente por causa de la fe, pues. Pero también aplica para nuestra lucha en este mundo, pues, que tenemos dificultades, tenemos problemas. Entonces, cuando estamos pasando dificultades, todas esas cosas nos ayudan a bien. Cuando estamos enfermos, ¿y cómo nos ayuda bien? Pues, ¿cómo está diciendo el hermano Mario que una enfermedad me ayuda bien? Pues, porque me ayuda a fortalecer y a crecer en la fe y madurar espiritualmente. Porque para eso es la fe, hermano, yo siempre digo que viene acompañada del sufrimiento.
que en algunos momentos estamos bien, excelente, pero el sufrimiento a veces es necesario para que crezcamos en la fe. Por eso yo digo sufriendo pero felices. Ajá. Y no es chiste, no es broma. Entonces, ahí mismo el capítulo 8 lo dice, pero después lo vamos a ver eso. Ahora, el punto es que también aparece la palabra gracia, que también es mal utilizada. Y principalmente es mal utilizada por muchos grupos denominacionales. ¿Por qué? Porque cuando leo el capítulo 2 del libro de Efesios, ¿ya? Y en el versículo, dice el versículo 5 abajo, para abajo, a ver que un hermano nos ayude a leer para que así vamos también, digamos, matizando. No sé quién está por ahí, que puede leer, hermano, alguien que se ofrezca. ¿Cuál, A ver, hermano. Buenas noches, yo le leo. cuál es el libro? Lo tengo, hermano. Ya, Nada. Efesios capítulo 2, Romanos 2:5. Perdón, Efesios Efesios 2:5. 2:5 al 9, por favor. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los hogares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermana Blanca. Hermano, ya me está siguiendo la idea, ¿no? ¿Cómo no? Aquí se usa mucho este versículo 8 y 9 cuando se dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Yo tengo fe y soy salvo por gracia. Aquí no dice que es por el bautismo. Entonces, ¿cómo es la cosa? O sea, ¿hay contradicción en la palabra de Dios? No. Disculpe, estoy hablando. La hermana respondió rápido. Sí, claro. Hay contradicción entonces, porque dice, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Ya? Y luego dice, no por obra para que nadie se gloríe. Pero el punto aquí, hermano, es que el bautismo es una obra, según el pensamiento y la filosofía en varias denominaciones, para eliminar el acto del bautismo como un acto de salvación, de perdón de pecados, de lavamiento de pecados, etcétera, ¿no? De borrón de pecados. Entonces, hay ese punto. Cuando llegamos aquí a Romanos 1:5, dice, ¿y por qué recibimos la gracia? La gracia, usted explicaba que es el favor que no merecemos, ¿verdad? Pero la gracia es Cristo, porque el favor fue hecho en Cristo. Y Cristo, en su mandamiento, estoy recordando lo que dice Mateo 28:18, que dice, en toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y entre las cosas que he mandado está el bautismo. Bautismo, correcto. Sí, lo que pasa es que lo que debemos entender, por ejemplo, Efesios 2:5, que acabamos de leer, dice, del 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿verdad? Entonces nos vamos a Romanos 5, que nos habla de que Él nos amó cuando éramos enemigos de Él, ¿verdad? Dice, Verso 10. entonces, aún estando nosotros muertos en pecado, cuando estamos nosotros en esa condición pecaminosa, esa condición que nos muestra la palabra que estamos separados de Dios, nos dio vida juntamente con Cristo, perdón, por gracia soy salvo. Entonces, una cosa, hermanos, son las obras antes de la fe. ¿Ok? Uh-huh. Nadie puede ser salvo si primero no crees.
Cuando la persona cree, entonces la palabra nos exige que tenemos que obrar, porque si no, entonces esa fe que estamos adquiriendo, esa creencia, resulta que es muerta, pues, porque lo que estamos es recibiendo intelectualmente una información. Me están diciendo, no, que tengo que yo, si yo creo, me salvo. Este, bueno, ya creí, pues, pero resulta que lo que nos enseña la palabra es que el que cree tiene que actuar, tiene que obrar. Si la fe que está desarrollando realmente es la fe viva, práctica, pero si su fe es una fe muerta, él va a escuchar, va a recibir, efectivamente va a creer como un ejercicio mental, pero eso no lo va a mover a hacer nada. Entonces, ¿qué dice él? Que nosotros estamos muertos en pecados, ¿verdad? Y nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, y Eso, juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces dice, porque por gracia soy salvo. ¿Por qué gracia? Por la gracia del sacrificio, de la muerte, de la resurrección de Jesucristo. ¿Ok? Y dice, por medio de la fe. Ahora, esa fe, para poder obrar, tenemos que tener antes fe. Y eso es lo que no entienden ellos. Lo que nos está diciendo acá es que nadie puede ser salvo porque sea una persona buena, porque sea muy justo, porque nunca ha pecado. Porque si no, entonces ya no sería gracia, sino tendría que darle Dios, como dice, el pago, pues, o sea, la un vida mérito, eterna, porque se lo ganó solo, pues. tendría su mérito, ¿no? Propio. Exacto. Ujú. Eso, me gusta cuando dice usted la fe viva, la fe muerta, porque me lleva al capítulo 2 del libro de Santiago, verso Santiago. 14 en adelante, ¿no? Hasta el verso 26. Pero bueno, para entender bien estas cosas y ayudar a esta gente, muchas veces es necesario que recurramos a otros textos, como el capítulo 119, verso 160 del libro de Salmos, ¿no? Cuando dice que la suma de Palabra. tu palabra es verdad. Y Correcto. tenemos en la Escritura el mandamiento del bautismo, el mandamiento del arrepentimiento, Hechos 2:38, que es para perdón de pecados, Hechos 3:19, que es para borrar pecados, Hechos 22:16, que es para lavar pecados, Hechos, ¿cuánto se llama? Colosenses capítulo 12 para muerte y resurrección, es, digamos, Tito 3:5, que es para regeneración, ¿no es cierto? Capítulo 3, versos 3 y 5 del libro de Juan, y así, hay varias cosas. Bueno, la verdad es que se va el tiempo con todo esto, analizándolo ahí, pero es interesante porque los cristianos tenemos que tener el conocimiento más amplio posible, ¿ya? De lo que la Escritura enseña en cuanto a estas palabras que son mal usadas, como la fe es mal usada y como la Correcto. palabra gracia es mal usada, mal interpretada, y cuando el cristiano, yo me estoy recordando de lo que es el capítulo 2 verso 42 del libro de los Hechos, cuando dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los que habían sido bautizados casi 3, o como 3.000 más o menos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por eso tenemos que conocer la doctrina de los apóstoles. Y eso incluye conocer lo que significa fe, lo que significa gracia y todo lo que es apostolado y todo lo demás. Entonces, es esencial que lo tengamos en mente esto y que lo vamos puliendo cada día más en nuestra mente, en nuestros corazones, y de esta manera poder ser también, poder defender ya la esperanza que tenemos, como dice Primera de Pedro 3:15, sino santificados a Dios en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón de vuestra esperanza. Y nuestra esperanza, y para poder presentar esa defensa, ¿verdad? Tenemos que estar preparados en la doctrina, y la doctrina nos enseña qué es la gracia y qué es la fe verdadera. ¿No le parece? Sí, sí, así es, hermano. Yo creo que en la palabra se intercambia doctrina con evangelio, con fe pues, Y y con la disciplina, palabra. ¿Ok? claro. Sí. Entonces, indistintamente uno dice, no, lo que está hablando es la palabra.
pero la fe debe estar fundada en la palabra. La doctrina de Cristo, ellos perseveraban en la doctrina de Cristo, ¿qué quiere decir en la doctrina de los apóstoles? ¿Qué quiere decir eso? Que ellos perseveraban en la fe, pues. En la enseñanza. Como le dice, creo que Pablo aquí más adelante a la iglesia y se lo dice a otras de lo que era su perseverancia en la fe. Pues entonces, básicamente, hermano, lo que tenemos es que la fe, la doctrina, eh, la palabra, tiene que ver justamente con eso, con la palabra de Dios. Ese es el concepto, esa es la idea que trata de enseñarnos la palabra, pues. Y cuando dice obediente a la fe, obediencia a la fe, pues debe ser a esa fe basada en la palabra, porque como usted decía, hay muchos que hacen muchas cosas supuestamente para Dios porque esa es la fe que ellos tienen. Pero resulta que esa no es la fe que Dios está hablando. Entonces, Así es. así como el evangelio ha sido pervertido, y no es que hay otro evangelio, sino uno solo, así también la fe ha sido pervertida, y no es que hay varias fe, sino que hay una sola, la fe que es basada en la palabra de Dios. Así es. Y eso se lo dijo Pablo a los Gálatas. A la verdad, pues. Dice, en el capítulo 1, verso 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ya había gente pervirtiendo el evangelio. Dice, no que hay otro evangelio, sino que hay algunos que pervierten el evangelio. Dice, sí. Me parece que es el texto, déjeme, es falta de respeto no leerlo correctamente. Déjeme leerlo, aquí está. Dice el texto, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban eso y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del Señor del cielo os anunciar otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, destinado a la destrucción. ¿Ya? Entonces, bueno, son cosas que uno tiene que ir considerando. A veces, hermano, hay versículos que uno los puede pasar más rápido, pero hay otros que nos llaman a detenernos, ¿ya? Para que la instrucción que vamos recibiendo por la palabra sea cada vez más fuerte y fortalezca nuestra fe. No tengamos una fe débil, raquítica, endeble, ¿ya? Que por cualquier cosa se caiga. Entonces, necesitamos la edificación y el crecimiento espiritual, y por eso a veces tenemos que detenernos más en un versículo que en otros. En Romanos va a ser prácticamente así, hermano. Muy, muy lindo, hermano. O sea, el capítulo 1 apenas hemos avanzado, deje que lleguemos un poquito más adelante. Hay otros versículos por ahí muy profundos. O sea, yo creo que por eso es que Romanos se considera una carta, se le dice doctrinalmente profunda, porque lo que enseña Pablo ahí, hasta el mismo Pedro decía que algunas eran difíciles de entender. Sí, Pedro dijo. Bueno, vamos al 6. Sí, vamos al 6. Parece que alcanzamos a terminar el capítulo hoy día. Verso El 6. capítulo 1. Sí, pues. No, yo creo que no vamos a llegar al 6 completo, pero sigamos. Dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser santos. Cuando dice entre las cuales, porque dice el texto predicar, el verso 6 decía 5, decía para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entre las cuales, o sea, entre las naciones, me parece, ¿no? Sí. En las cuales estáis también vosotros, ¿quiénes? Los de Roma, llamados a ser de Jesucristo. Y son llamados a ser de Jesucristo como somos llamados todos, hermanos. No hay un llamamiento distinto. Y me acuerdo del Sí. texto, ¿sí? Sí, no. Me acuerdo del texto de segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versos 13 y 14. A ver, alguna hermano que no haya leído para que no se aburran escuchando a nosotros, hermano. Alguien que no haya leído, por favor. Sí, hermano, aquí está. Ya, hermano. Segunda de Tesalonicenses 2. Versos 14 y 15.
Dice la palabra. O 13 y 14, perdón. 13 y 14. Muy bien, hermano. Dice. 13. Ajá. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Aquí tenemos entonces el texto, hermano, creo que apropiado para decir el llamamiento de Dios. ¿De dónde viene? Viene por medio del Evangelio. No hay otra fórmula hoy día que Dios nos llame. A veces la gente dice, no, es que yo estoy esperando el llamado de Dios. No sé si la has escuchado esa. Bastante, hermano. Bueno, Yo todavía, me dicen, yo todavía no obedezco porque no he recibido el llamado. Pero yo le estoy haciendo el llamado ahorita. No, no, están esperando algo milagroso, una sí, señal poderosa. sí, sí, ese es el punto. Aquí ha venido gente que hemos estado estudiando, son vecinos nuestros, gente que uno la considera muy buena porque no están, digamos, metida en cosas extrañas y cosas. Pero la señora Lina, me acuerdo de ella, dice, yo estoy esperando el llamado, no ha sido llamada. Y estaba escuchando ahí y por semanas, por meses, por un año estuvo escuchando ahí. Pero se fue porque no había escuchado el llamado de Dios. Pero ella ya había estado en una iglesia que era la iglesia bautista. Y, Entonces, de allí viene con esa doctrina. sí, Muchas ahí veces, viene. claro. Entonces, bueno, el texto dice, el verso 14 dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, dice, perdón, principio, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Y cómo nos escogió? ¿A, Allí lo quién dice, por la fe fuimos, en la verdad, pues. fuimos predestinados? Bueno, predestinado sí, no, pero no predestinado a dedo. Yo digo a Dios, sí. Así como que se va a salvar Mario, el otro no, se va a salvar fulano, que es el error que ellos cometen. Pues, o sea, lo que debemos entender, como usted dijo, la suma de tu palabra es verdad, pues. Debemos entender que eh, para poder llegar a una doctrina, hermano, para poder entender o desarrollar una doctrina, tenemos que fundamentarnos en varios versículos. Porque si fundamentamos una doctrina en un solo versículo, corremos el riesgo de malinterpretar. Entonces, básicamente tiene que ver, como dice acá, pues dice, escogido desde el principio para la salvación, dice, mediante la santificación por el Espíritu. ¿Cómo nos santifica el Espíritu? Por la obediencia. Por medio de la palabra, ¿no? Claro, por medio de la obediencia a la palabra, sí. Exactamente. Y entonces lo complementa, dice, y la fe en la verdad, pues. Una fe que está fundamentada en la palabra de Dios, dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjese que el 15, aquí fíjese que habla de la fe, habla de la verdad, habla de la santificación por el Espíritu, habla del evangelio y ahora habla de la doctrina. Así que, hermanos, estad firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Porque eso se intercambia. ¿Okay? Así es. Bueno, hay más que profundizar ahí, pero está interesante. Pero yo creo que llegamos al tiempo, hermano. Creo que sí, hermano. ¿Sí? Sí. Ya. Por último, el punto dice la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, y se me vino un texto a la mente. Dice el capítulo 1, verso 22 del libro de Primera de Pedro, dice que habéis purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. A la verdad. Y la verdad es una sola. No hay más verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Ya? Entonces, la única verdad es, espiritualmente hablando, es la verdad de Dios. Entonces, y esa es la verdad que hay que obedecer, porque esa verdad santifica. El Señor dijo en Juan 17:17, Padre, Correcto. santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
la verdad santifica. En Hechos 2, en Juan 10, perdón, 8:31 dice, hablando Jesús a los judíos que habían creído en él, le dijo, si permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tiene el poder de libertar la verdad, el poder de santificar, el poder de purificar. Y si mal no me recuerdo, el capítulo 5, versos 6 o 8 del libro de Mateo, dice que bienaventurado, dice acerca que somos purificados. Permítame, con este ya me retiro, con este versículo, es capítulo 5, los limpios, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ahí está el texto. Correcto. Sí. Bueno, aquí en el versículo 6 nos está faltando algo, hermano. A ver, diga el Mateo. Llamados a ser de Jesucristo. Ok. ¿Qué significa eso? Que le pertenecemos a Jesucristo. ¿Ok? Y ahí hay varios versículos, como que ya no nos pertenecemos, hemos sido comprados por precio. ¿Ok? Entonces, el punto es que ahora le pertenecemos a Cristo. Y dice llamados a ser, o sea, se les está llamando por medio del Evangelio para que le pertenezcan a Jesucristo. Ahora, ¿cómo Amén. llegamos a permitirle a Jesucristo? Por medio de la obediencia al Evangelio, pues, creer al Evangelio y obedecerlo. Todo encierra el Evangelio. Todo. Bueno, por eso es que Pablo está desarrollando ese el Evangelio. Porque hay que convencer a los judíos que estaban en Roma, ¿no? Exactamente. De que estaban guiando de esa manera. Por último, recuerdo, el texto de lo que usted está diciendo, en 1 Corintios 6:19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y también uno puede considerar el capítulo 20, verso 28 del libro de los Hechos, ¿no? Que cuando llama a los ancianos, ¿ya? Y todo eso, entonces, y les dice que han sido comprados por la sangre de Cristo. Entonces, eso es, por ahora, hermanito. Sí, hasta aquí. Hasta aquí. Está bien. Creo que comenzaríamos en el 7, si es que no se le ocurre volver a hablar de eso. Sí. Bueno, creo que la dificultad que tenemos que hablar con los hermanos es que la semana que viene creo que estamos complicados, ¿no? Para estar aquí en los estudios. ¿Por? Usted va a viajar, ¿no? No, yo no ya. No, bueno, entonces no hay problema. Yo sí tengo que viajar viernes y sábado. Bueno, no, lo que pasa es que mi señora está enferma, entonces yo tengo que quedarme. Usted tiene que cuidarlo, es correcto. Ya, Sí, ya está bien. le hablé a la iglesia que me había invitado, que no iba a poder ir por esa razón. Correcto. Tengo Bueno, que está bien, estar. hermano. Sí. Entonces, ya saben que el hermano Néstor va a estar la semana que viene. Sí, así como cuando El sábado. ¿Ah? como cuando yo no estoy, está usted.